Tzedek, tzedek, tzedek tiro. Tzedek, tzedek, tzedek tiro. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Carlo Toniato para seguir hablando en esta sección de los justos sin vinculación con el mundo judío. Justicia, justicia perseguirás, dice la Biblia, y de estos personajes que han puesto en peligro su vida, sus carreras, para ayudar a los demás desinteresadamente, vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Carlos? Hola Jorge, hola a todos los oyentes. Todo bien acá, pendientes de este nuevo programa. Bueno, yo creo que todos los que alguna vez han estado vinculados o han oído programas sobre los justos entre las naciones, o sea, gente que ayudaron a los judíos, pues han oído hablar del nombre de Raúl Wallenberg, que era un diplomático sueco que actuó en Hungría y logró, junto con otros diplomáticos, entre ellos españoles, salvar la vida de muchos judíos. Pero ahora no estamos hablando, como decimos, de la vida de judíos, pero sí de otro diplomático sueco, lo cual ya nos lleva a poner dos placas a la Oficina de Asuntos Exteriores de Suecia, ¿no? Por lo menos. Y aunque este tiene que ver con otro fenómeno que fue posterior al del nazismo, aunque también pueden encontrarse lazos ideológicos, que son las dictaduras militares en América Latina a partir de los años 70 especialmente, y de este personaje que actuó en Chile, ¿no? Cuéntanos, Carlos. Claro, Jorge. Pues hoy hablaremos de la historia de Harald Edelstam, que varios apodan como el Raúl Wallenberg de los años 70. Porque como embajador de Suecia en Chile, en el curso de los 3 meses después del golpe militar en Chile en septiembre de 1973, Edelstam empezó a recolectar refugiados chilenos y latinoamericanos que se habían refugiado en Chile durante la presidencia de Allende, huyendo a dictaduras militares de otro lado de América Latina. Y bueno, Harald Edelstam lo que hizo, hospedó a varios de esos en su embajada y también en la embajada de Cuba, porque el día siguiente del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, Chile rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Y entonces los 120 cubanos de la misión diplomática con sus familias tuvieron que salir a toda del país. Y Harald Edelstam se hizo cargo de la embajada de Cuba y de todos sus edificios. Y ahí hospedó centenares de refugiados que Edelstam fue recogiendo no solo en sus casas, sino fue hasta al estadio de Santiago, que el régimen militar transformó en un centro de detención, tortura y después de desaparición de opositores al régimen militar. Y pues él fue allá y muy tempranamente empezó a recoger a prisioneros que muy posiblemente otras embajadas no hubieran, de los cuales otras embajadas no se hubieran hecho cargo. Y la cosa extraordinaria de este personaje es que el día siguiente al golpe de Estado empezó a hospedar a estos refugiados en su embajada sin contarle y sin pedir instrucciones a su Ministerio de Relaciones Exterior para evitar recibir instrucciones que le prohibieran hacer eso, y presentó a sus autoridades frente a un hecho cumplido. Y empezó así esa labor humanitaria que duró unos 3 meses. Pero yo quisiera, quizás para los oyentes, contarles algo más de dónde llega esa labor humanitaria, porque, ves, Jorge, la comparación con Raúl Wallenberg es muy interesante,
porque ya durante la Segunda Guerra Mundial, Harald Edelstam fue en la misión diplomática sueca en Noruega, y allá empezó a apoyar a refugiados judíos, facilitar su salida de Noruega. Recordemos que Noruega estaba invadida por la Alemania nazi y tenía el gobierno colaboracionista de Quisling. Y allá también él se activó para montar una prensa clandestina y ahí escribía mensajes en apoyo a la resistencia. Entonces, desde ese entonces, él había apoyado, había facilitado la salida de judíos y el apoyo a miembros de la resistencia noruega. Entonces, y la cosa interesante es que lo hizo levantando un montón de ampollas en su Ministerio de Relaciones Exteriores en Estocolmo, hasta el punto que cuando regresó a Estocolmo, sus superiores lo pusieron en un sótano como castigo, haciendo trabajos administrativos de muy bajo nivel, porque él se había metido en esa labor humanitaria, esencialmente olvidándose de las instrucciones y de la línea guías de su ministerio. Y pues hizo algo aún más grande cuando llegó de embajador a Chile en 1972. Ya en ese momento Suecia tenía varias relaciones en múltiples niveles con el gobierno del presidente Allende. Y en el 1973, entonces, cuando hubo el golpe militar en septiembre, Edelstam empezó a activarse. Y ahí, pues, su historia ha sido contada en una película, La Pimpinela Negra, de 2009, y también en una serie de televisión sueco-finlandesa titulada Los Héroes Invisibles, en los cuales se retrata esta figura tan importante. Cuando estuvo allá en Chile, en estas labores humanitarias, él no solamente le daba refugio a estos opositores del gobierno de la dictadura chilena. Iba a recogerlo en sus casas, los ponías en el baúl de su carro para llevarlo hacia su embajada. Unos de esos refugiados recuerdan que desde un balcón de la embajada solían poner una toalla como señal a las personas que estaban afuera de que no habían los guardas del régimen militar, entonces podrían acercarse a las puertas de la embajada e ingresar. En unas ocasiones, pues falsificó documentos. Lo que pasaba es que unos miembros del Partido Comunista que respaldaba el gobierno de Allende estaban en misión diplomática en Moscú y habían dejado atrás su niña pequeña, y entonces Edelstam se hizo cargo de ella, la prepararon para que se pareciera boliviana, le dieron un pasaporte boliviano sueco y la llevaron así al aeropuerto y así salvó la vida de esta niña y hizo posible que la niña no pudiera servir como rehén para quizá presionar a sus papás en el exterior. Es interesante también notar que esa labor humanitaria que empezó Edelstam, pues después continuó a lo largo de toda la dictadura en Chile. Suecia hospedó entre 13 y 15,000 personas, refugiados de América Latina, refugiados que huían de las dictaduras militares del Cono Sur.
Pero es interesante que no solamente Edelstam presentó a sus autoridades frente un hecho cumplido, sino que continuó a lo largo de esos meses a no responder a las instrucciones que en el ministerio le daban, pidiéndole que de alguna forma frenaran su ímpetu humanitario, que estaba creando grandes tensiones con el gobierno chileno. El ministro de las Relaciones Exteriores de Chile, después del golpe militar, lo definió en unos medios como provocador. Y pues Edelstam se pronunciaba públicamente en los medios en contra de las prácticas de la dictadura, en un escrito que aparece una década más tarde. Él reflexionaba sobre la crueldad que el régimen militar había desplegado después del golpe militar, y eso fue una de las cosas que lo movió a emprender esa labor humanitaria. Y hay también otras historias interesantes. Había el embajador de Noruega allá en Santiago de Chile, era bastante conservador y tenía ciertas simpatías con anticomunistas, con las del gobierno de Pinochet. Y entonces Edelstam armó un operativo para forzar el embajador noruego a dar hospedaje a los refugiados chilenos y latinoamericanos. Entonces cogieron una pareja de bolivianos que saltaron el muro de la embajada de Noruega en Santiago, y ahí, cuando saltaron adentro de la misión diplomática, fueron capturados, y el embajador noruego le dijo que los iba a entregar a la policía, a las autoridades militares afuera de la embajada. Pero en ese momento Edelstam había predispuesto 2 periodistas suecos que llegaron y empezaron a interpelar al embajador noruego, pidiéndole por qué estaba siendo cómplice de un acto que claramente tendría unos impactos muy graves sobre esta pareja de bolivianos. Obviamente el día siguiente en Suecia y después en Noruega aparecieron, los medios cubrieron la noticia, y Noruega tuvo que enviar un enviado especial para los refugiados, cambiando a 180 grados la posición de la embajada en Santiago de Chile, y empezando a proteger a refugiados en su misión diplomática. También es interesante anotar que Edelstam tenía un sentido de la historia. Por ejemplo, él cuidó con que fuera posible exportar clandestinamente unas cintas cinematográficas que habían servido, que habían retratado la experiencia del gobierno Allende durante esos años. Y entonces eso es interesante porque hay esta escena muy bella de él una vez que a comienzo de diciembre de 1973 fue declarado persona non grata y fue esencialmente enviado, sacado de Chile, de vuelta a Estocolmo. Hay esta escena muy bella de un tiempo después, cuando él en el puerto de Estocolmo, con el autor y el productor de esas cintas, están recibiendo de la nave las cintas que lograron exportar desde Chile. Entonces no hay simplemente un cuidado de las personas, de la humanidad de las personas, sino también un interés por la memoria que se ve manifestado por estos actos. Y pues el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, que era bastante conservador, no tenía grande simpatía por él, pero él tenía el apoyo de Olof Palme. Y la esposa de Olof Palme, primer ministro de Suecia, recuerda
que él llamaba a su marido y el marido en la noche estaba en la cocina hablando por teléfono con el embajador Edelstam y armándose estrategias sobre cómo salvar más vidas humanas el día siguiente. Y esto es también otra viñeta muy interesante sobre estas personas y sobre Edelstam y lo que hizo. Cuando una vez que fue sacado de Chile y regresó a Estocolmo, pues encontró un medio en torno a él relativamente hostil. En el ministerio, obviamente el ministro de Relaciones Exteriores y muchos colegas diplomáticos empezaron a distanciarse de él por su actitud desobediente y imposiblemente flexible que él había tenido como jefe de la misión diplomática en Santiago de Chile. Sus familiares y amigos del colegio empezaron a distanciarse de él porque él, de una cierta forma, él era un aristócrata, había traicionado su clase social y había extendido su mano de solidaridad a personas de la izquierda revolucionaria. Y finalmente, después de un tiempo, él fue enviado como embajador en Argelia y después se jubiló y murió de cáncer en 1989. El primer presidente del Chile democrático después de la caída de la dictadura de Pinochet, Patricio Aylwin, lo condecoró póstumamente por su labor humanitaria en Santiago de Chile. Hay estatuas que lo conmemoran en Chile y en Uruguay también, porque pues había varios uruguayos de la izquierda uruguaya que se había huido para buscar su, digamos, refugio en el Chile de Allende. Y pues él también salvó a varios uruguayos en su misión diplomática y en la misión de Cuba. Hasta salvaron la secretaria de Allende, entonces la tuvieron en la misión diplomática de manera muy, muy secreta y los otros refugiados ni siquiera sabían que ella estuvo allá. Y pues, como te dije, fue apodado, y eso es interesante, cuando él estaba en Noruega, la Pimpinela Negra. Y eso es, la referencia es a una novela que fue escrita por una baronesa húngara británica en el 1905, y esa novela se llamaba La Pimpinela Escarlata y hablaba de la historia de un británico muy pudiente que durante la Revolución Francesa, en la época del horror, se movilizó para salvar a aristócratas franceses de la guillotina. Y desde entonces esa novela empezó a establecer en la cultura popular esa figura del héroe con una identidad secreta. Y entonces, de manera interesante, la labor humanitaria de Edelstam en Noruega para salvar judíos y miembros de la resistencia le ganó ese título de la Pimpinela Negra, esta vez no escarlata. La Pimpinela Negra es una flor que pues crece allá en la península de Escandinavia. Y en la dictadura de Pinochet había periodistas cercanos al régimen de Pinochet que lo habían apodado la Pimpinela Roja. Entonces porque estaba apoyando a los refugiados de la izquierda en su embajada y había hecho todo lo posible también para que otras embajadas continuaran en esa labor humanitaria tan importante. Pero él no actuaba con iniciativas políticas, es decir, él en Suecia no militaba en ningún partido de izquierda ni estaba
bueno, se puede decir Olof Palme hablaba con él, pero Olof Palme era de socialdemocracia, tampoco. Claro, claro, él quedó muy indignado por el papel, digamos, la violencia que los militares estaban desplegando frente a ciudadanos indefensos, y eso fue uno de los motores, y obviamente que lo movieron a emprender lo que hizo. Y eso él lo hizo con ese trasfondo de atrás, ¿no? De su experiencia como joven diplomático en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las dos cosas se componen, se combinan y se multiplican, y pues ahí él tenía una posición de autoridad mucho más grande, y la utilizó en pleno. Y pues eso le costó porque él no tenía, justamente como dices, ascripciones políticas. Sus acciones fueron en defensa de la humanidad, y por eso pagó también un precio, pero queda el recuerdo de esas escenas de él que iba a visitar la misión diplomática, por ejemplo, de Cuba, de la cual él se hizo cargo después que los diplomáticos cubanos dejaron el país, y iba a hablar y pasar las noches con los refugiados, preguntándoles cómo estaban, intentando, digamos, hacerles fuerzas y darles coraje. Entonces, aparece el perfil de una persona muy humana, que en algún momento decidió hacer todo lo posible y todo lo posible de lo que estaba en su alcance para hacer algo bueno y salvar vidas. Y nos deja hoy en día un ejemplo muy importante. Lo interesante con respecto al programa de la vez pasada es que en este caso hay sí una conexión más directa a la Segunda Guerra Mundial y a la experiencia de los justos entre las naciones, porque en un cierto sentido él también actuó en defensa para proteger a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se ve, digamos, los romanos decían bonum diffusivum sui, el bien se propaga, y lo que es interesante, eso se propagó también a lo largo de la biografía, y esos actos de justicia que nosotros estamos acostumbrados de verlos en el marco de la memoria del Holocausto como justicia entre naciones, entre gentiles y judíos, en este caso logró proyectarse a un universo humano aún más grande. Bueno, y me imagino que también ha sentado precedentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, que ahora deben hacer muchos exámenes psicológicos para sus aspirantes, porque ya con dos que le salieron rebeldes, me imagino que estarán con mucho cuidado seleccionando el personal desde entonces. Pues yo pienso que como ocurrió en muchas naciones, esas figuras se han rehabilitado y se han muchas veces presentados como ejemplos de ética profesional. Entonces, esas personas logran estar más adelante de sus tiempos, pero le toca a las generaciones que siguen, digamos, reconocerle el honor que merecen por sus acciones. Bueno, y desde aquí nuestro pequeño reconocimiento a través de este programa Justicia, Justicia Perseguirás, en la cual destacamos personas o colectivos, como fue en la entrega anterior, que actúan movidos por su instinto de bondad, sin ningún interés ni económico, ni ideológico o político, sino simplemente porque, digamos, no pueden aguantar que la injusticia triunfe delante de sus propias narices. Muchas gracias, Carlo Toniato, por habernos traído a conocimiento de nuestro público a este personaje, y esperamos las próximas entregas para seguir ahondando en ellos. Gracias a ti, Jorge, y gracias a los oyentes. Tedek, tedek, dear dog, tedek.
Tzedek, tzedek to your door.